Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Más Cultura. Hoy vamos a hablar de fotografía y bueno, para ello tuvimos el chance de hablar con Bulmaro Basaldúa. Él es un fotógrafo y bueno, ha tenido una trayectoria pues bastante importante, ya tiene varios años llevándola a cabo. Él es un tipo de fotógrafo que se parece quizá no tanto a los que estamos acostumbrados a entrevistar aquí en este programa de Más Cultura. La fotografía que él hace, por supuesto que también es profesional. Él quizá podría ser una especie de anticuario de la fotografía. Él es un experto fotógrafo, por supuesto, pero también en procesos de conservación de fotografías antiguas. Y bueno, por eso es que mucha de su labor la desempeña en el Archivo Histórico de la ciudad. Está ubicado a un costado del Parque de los Sauces, aquí en Jalapa. Y bueno, a lo largo de esta entrevista vamos a conocer un poquito sobre sus gustos, sobre su trabajo y vamos a hablar tantito sobre lo que ha sido su trayectoria. Así que quédense con nosotros aquí en Más Cultura. Uno de los primeros museos en el mundo fue el Museo Británico, ubicado en Londres, y en estos días es de los museos más visitados del planeta. Su colección de más de 8 millones de objetos es virtualmente imposible de mostrar a la vez, por lo que muchos de ellos están usualmente almacenados. Debido a su crecimiento, el Museo Británico dio lugar a la formación de otros dos lugares de fomento al saber, el Museo de Historia Natural, que cuenta con instalaciones propias desde 1963, y la Biblioteca del Museo Británico, que se trasladó a otro sitio en 1973. ¿Cómo inició este museo? Todo comenzó con el enorme acervo cultural y científico de Sir Hans Sloane, un botánico y coleccionista irlandés, quien dejó en su testamento que sus bienes quedaran a disposición del Estado británico. Este acervo constaba de 40.000 libros, 7.000 manuscritos y antigüedades provenientes de Egipto, Grecia, Roma y todo el vasto Oriente. Varias otras colecciones y bibliotecas han sido donadas por particulares o miembros de la familia real. Una de las salas más famosas, la de Egipto, es la segunda más importante del mundo, solo superada por la que se ubica en El Cairo. Este museo no siempre ha estado ubicado en el mismo sitio de Londres. Conforme varias enormes colecciones se han ido sumando, el museo ha cambiado de instalaciones hasta llegar al edificio actual, que tampoco ha dejado de crecer y adaptarse para dar lugar a diversos departamentos especializados, como lo son el de antigüedades, donde hay piezas de origen prehistórico, así como obras de la Edad Media y el Renacimiento, el departamento de antigüedades egipcias, el de grabados y dibujos, entre otros. Varios de los objetos que destacan de entre toda la colección son la piedra de Rosetta, cuyas inscripciones sirvieron a los arqueólogos para comprender varios escritos en idiomas antiguos, la colección de momias egipcias, las esculturas del Partenón y otras piezas que han causado cierta controversia con sus países de origen, debido a que las compras y adquisiciones de muchas obras antiguas no están del todo claras. Por ejemplo, gobiernos como el de Grecia, Egipto, Nigeria y otros han realizado peticiones diplomáticas exigiendo que las obras regresen a sus sitios de origen. El museo esgrime razones de peso para conservarlas. Quizá la más importante es que desde su perspectiva, varias de estas piezas no hubieran sobrevivido a los grandes saqueos o al abandono que hubieran padecido en museos que no contaran con el capital económico y la capacidad de conservación del Museo Británico. No son pocas las personalidades que han aprovechado las instalaciones del museo para realizar sus propios estudios. Entre ellos podemos mencionar a Lenin, Marx, Gandhi, Oscar Wilde, H.G. Wells o George Bernard Shaw, por mencionar algunos.
Como mencionamos hace un momento, el museo no ha dejado de crecer. En el 2000 se inauguró el Gran Atrio de Isabel II. El museo tampoco ha dejado de adquirir obras de arte. Este 2014 se hizo formal el anuncio sobre la adquisición de 2 obras de Pablo Picasso. Estas son de su última etapa y llevan por nombre Naturaleza muerta bajo la lámpara y Jacqueline leyendo, un retrato de su última esposa, Jacqueline Brake. Este museo, como otros del mundo, ofrece la entrada sin costo a la mayoría de sus salas y abre todos los días en Londres, Inglaterra. Bulmaro, como muchos fotógrafos pues contemporáneos o por lo menos de su edad, es un experto en todas las tecnologías que hay multimedia, porque pues recordemos que durante por lo menos la última década, quizá también la anterior, la fotografía ha sido una de las artes que más ha cambiado debido al increíble avance que tiene la tecnología. Y bueno, tiene mucho que ver su trabajo como conservador. ¿Por qué? Porque pues es muy chistosa esta especie de dicotomía, porque él es un experto en ambas. Él es miembro de la red de periodistas multimedia aquí en México, lo cual lo convierte pues definitivamente en un experto en este tipo de, por supuesto, de fotografía, pero además de conservación y transmisión de este arte que por supuesto la tecnología multimedia pues le ha dado un auge verdaderamente increíble. Y por otra parte, pues también tiene este toque un poquito de alquimista, quizá un poquito de químico, de científico loco, de fotógrafo que está encerrado, porque conoce los procesos de revelación, es un experto en el uso de los químicos. Bueno, él ha impartido también talleres de conservación, porque como ya les mencioné, él trabaja en el archivo histórico de la ciudad, pero también ha impartido cursos al respecto, porque pues Bulmaro es uno de los pocos expertos que hay, pero pues también comparte su conocimiento con todos nosotros, así que no es raro que se lo encuentren por ahí en alguna cartelera, en algún festival de fotografía, impartiendo este tipo de cursos. Vamos a conocer a Bulmaro y continuamos aquí en Más Cultura. Buenas tardes, soy Bulmaro Basaldúa, soy egresado de la Universidad Veracruzana. Salí de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, la FACID en su momento, desde el año 86 que terminé mis estudios formales de licenciatura. A la par de haber estudiado la carrera de Ciencias de la Comunicación, también, bueno, mi intención, mi inquietud por siempre era aprender la técnica fotográfica, el arte fotográfico, y en esa etapa encontré un espacio que me permitió ampliar el aprendizaje de la fotografía en los talleres libres de artes plásticas, y en su momento funcionaban con la titularidad del maestro Carlos Cano, un fotógrafo veracruzano, bueno, chiapaneco, radicado en Veracruz, con mucha trayectoria y reconocimiento a la fecha. Él fue el que me inició en las artes de la fotografía, y bueno, además de los maestros titulares en la universidad, de los que también guardo un grato recuerdo. En esa etapa, digamos que la fotografía, estamos hablando de la década de los 80s, la fotografía en México tenía un impacto muy importante dentro de la sociedad, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales, los escritos. Y esa fue una influencia muy fuerte de la que yo recuerdo muy bien, pues como estudiante, como universitario, con una apertura al conocimiento y de manera crítica, pues seguía de cerca los acontecimientos desde la parte visual. Recuerdo pues que me impactaban las fotografías de aquellos medios, estoy hablando de, no sé, de Pedro Valtierra, Marco Antonio Cruz, Raúl Ortega, gente que estaba trabajando en los medios a nivel nacional y que influían, por supuesto, en la lectura de la información en provincia. Después de haber egresado de la universidad, tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México, también trabajando en la fotografía, en medios de información de la parte oficial, pero eso me permitió también mantener un contacto cercano con estos en su momento, para nosotros como jóvenes, que eran nuestros ídolos, ¿no? Y le seguíamos el paso. He desarrollado trabajo documental. Durante esa primera etapa yo tenía muy bien definido
intención con la fotografía, que era el del registro documental de la vida cotidiana de los habitantes de Veracruz, sobre todo la región de Orizaba, que es de donde provengo, y la vida cotidiana de las comunidades, la vida de los indígenas, las fiestas populares, las manifestaciones políticas que se daban en ese momento. Como aprendiz forma una parte muy importante el acervo que contengo de esa época. Por supuesto que he pasado diferentes épocas con la práctica fotográfica. En su momento fue la documental, en su momento fue el registro, no tanto como etnográfico, pero sí tratando de mostrar la cultura veracruzana en sus diferentes manifestaciones. Y hablamos de las fiestas del pueblo, de las tradiciones de la comunidad, de la música de la comunidad, que también visualmente fue registrado. Lo registré con este fenómeno, por ejemplo, del son jarocho, que en esa época estaba buscando alternativas de crecimiento, de apertura, de reconocimiento como una manifestación artística, y me tocó también vivir esa parte importante de los inicios del reconocimiento de son jarocho, aunque por supuesto que ya existía, ¿no? Pero había un desfase histórico ahí que ya otras gentes lo han comentado, ¿no? Desde la fundación del Canal 4+, en el año 1980, la difusión de la actividad cultural del Estado, del país y del mundo ha sido uno de los soportes más sólidos para dar sustento a la televisora. Han sido cientos de horas dedicadas a rescatar lo más importante del quehacer artístico, cultural y artesanal de los creadores veracruzanos, en programas y emisiones temáticas especiales. A mediados de la década de los 90, sale al aire el programa Más Cultura, emisión dedicada específicamente a difundir las principales actividades artísticas que se desarrollaban en Jalapa y otras ciudades de la entidad. El creador del concepto Más Cultura y primer productor de la emisión fue Fernando Triano, teniendo como conductora principal a Cristina Medina. Otros productores responsables del programa posteriormente fueron José Luis Rivera, Alejandra Ramírez, Alberto Aguilar, Paul Martínez, Arlet Barradas. Cada uno impuso a la producción su muy particular estilo de realización. Sin embargo, siempre se buscó ofrecer al televidente el trabajo que los artistas, artesanos y ejecutantes veracruzanos desarrollan día a día en el complejo y a veces poco comprendido quehacer artístico, logrando con ello que un mayor número de personas pudieran conocer el proceso de la creación. Hoy Más Cultura se renueva. Buscamos ofrecer a nuestros televidentes una propuesta ágil, amena y entretenida de la actividad cultural que se lleva a cabo en Veracruz, sin olvidar, por supuesto, las repercusiones que en esa área se dan a nivel nacional y mundial. La nueva etapa de Más Cultura se plantea como un modelo de televisión en donde privilegiamos la inteligencia de nuestra audiencia, desarrollando contenidos con los que el espectador pueda acrecentar su bagaje cultural, a la vez que destacamos el trabajo de los actores principales del quehacer cultural y artístico de la entidad. De lunes a viernes a partir de las 18:30 horas, la televisión de Veracruz se complace en presentar Más Cultura. Un poco para contextualizar, sí, la fotografía en los 80s y los 90s todavía, cuando empieza a sonar muy fuerte los procesos digitales, no solo en la foto, sino en todo el ámbito de la humanidad, los procesos digitales toman
toman cabida, se instalan en la actividad preponderante de la gente. Y en la fotografía, por supuesto que hay un cambio bastante, un salto bastante grande en el uso de una herramienta análoga a un equipo digital. Hay un sentimiento inclusive distinto cuando se hace fotografía análoga. Hablamos fotografía con película, fotografía que inclusive puede no ser electrónica, sino hablamos de materiales físicos concretos como las emulsiones, la plata, el laboratorio fotográfico, todo este mundo mágico de la creación de imagen, que ahora con la fotografía digital esa parte es cambiada, digamos, en ese proceso de producción. Son formatos distintos, uno y otro, son formatos distintos, no deja de ser fotografía, pero hay algo que en la fotografía análoga sigue atrapando, y es ese sentimiento de incertidumbre que se genera cuando uno sale a hacer fotografía con película y no saber exactamente qué es lo que se logró en el momento mismo de la imagen. Ese espacio de incertidumbre genera un sentimiento de ansiedad inclusive, porque se sabe lo que se logra hasta el momento en que tiene uno la fotografía impresa. En ese momento uno reconoce que haber logrado la fotografía que uno esperaba, o decantarse también, porque a veces no se dan las cosas como uno lo supone. Y todavía más la fotografía en blanco y negro, que no es precisamente un reflejo fiel de la realidad, sino una representación de ella, que todavía nos hace ser más, nos obliga a ver la imagen de una manera distinta. Efectivamente, yo pugno todavía por la práctica de la fotografía analógica, porque es una forma de expresión, como en las artes diversas, en la pintura, en la escultura, en la cerámica, en el tapiz, en el cine, en cualquier manifestación plástica cultural, hay un sentimiento de pertenencia, que genera un sentimiento frente al objeto que está uno creando. La fotografía digital no logra no logra llegar a esa sensación de pertenencia. Uno puede tomar una fotografía digital y la puede uno repetir 1000 veces, y puede uno borrarla 1000 veces, y el sentimiento está nulificado. Cuando uno hace una fotografía con película, y ese proceso que hay de creación de imagen, pasando por el laboratorio, pasando por la impresión, pasando por toda esta gama de técnica, es una incertidumbre saber qué es lo que se tiene al final. Y cuando uno logra una fotografía como uno la esperaba, inclusive a veces como uno no la esperaba, porque esa es la sorpresa de todo esto, uno siente que haber invertido el tiempo, el esfuerzo en salir a buscar la imagen, cuando tú regresas con una sola fotografía lograda, te sientas satisfecho. Y bueno, en este sentido, en ese proceso de experimentación, porque sí vivo también haciendo foto digital, me he ocupado de no perder el interés por la fotografía análoga, inclusive ir un poco más atrás, tratando de hacer imagen con técnicas todavía menos actuales. Y hay una etapa en la que yo me decidí a investigar y a experimentar con una técnica, que en este caso es la fotografía estenopeica. Y la fotografía estenopeica, por supuesto que no es el descubrimiento del hilo negro, son técnicas del siglo XIX, 1870, 1860, cuando con estas técnicas de obtención de imagen, con una herramienta bastante sencilla, que sorprendería inclusive la forma en que se fabrica la cámara, se obtienen imágenes que no dejan de sorprender, porque no hay una sola cámara digital que logre lo que logra
la cámara estenopeica. Y hablamos de contenidos. La obra de Bulmaro Basaldúa ha viajado de muchas maneras alrededor de la República. Recordemos que él pertenece a la red de periodistas multimedia y por lo tanto no le cuesta ningún trabajo difundir su obra a través de la red. De todos modos, él no ha dejado de hacer exposiciones donde expone sus fotografías de gran formato, por ejemplo en el Palacio de Hierro, que está aquí en Orizaba, y bueno, seguramente la gente de Orizaba lo conoce porque él es de una familia de allá pues muy querida por todos, y también ha expuesto en Tlaxcala. De todos modos, él es famoso también porque tiene un archivo fotográfico muy grande. Por ejemplo, ha publicado en medios como Sin Embargo, que tienen una proyección nacional bastante amplia para ilustrar pues varios lugares de la República, y también para el Centro de Investigaciones Tropicales, el CITRO de la Universidad Veracruzana. Ellos también han apelado a su acervo, que utilizan para ilustrar alguna noticia, algún cambio muy drástico que ha sufrido el paisaje, pues ellos van al archivo de Bulmaro y eso lo utilizan para ilustrar el antes y el después. Y bueno, la obra de Bulmaro está presente en varios medios y para varios intereses. Vamos ahora a una nota editorial a cargo de Omar Gasca y continuamos aquí en Más Cultura. Estamos sin duda en la segunda década del siglo XXI, en uno de los momentos más interesantes del arte, particularmente de las artes visuales. Nosotros vivimos hoy el resultado de una gran cantidad de movimientos, tendencias, corrientes, estilos, que hacia el final del siglo XX fueron decantando nuevos modos de concebir lo que venimos llamando arte. Hoy, ¿qué es lo que pasa por arte? ¿Qué es lo que interpretamos por arte? Nosotros desde el siglo XX, digamos que desde su segunda mitad, veníamos produciendo lo que se llamaron los ismos. Todo el mundo conoce los términos surrealismo, cubismo, impresionismo, etc. El impresionismo, por supuesto, y algunas otras tendencias y estilos corresponden a un siglo anterior, pero digamos que se configura, todo un paquete de ismos o de tendencias que después configurarán a las vanguardias hacia 1920-30 y de ahí hasta 1968-1970, en que se habla de la muerte de las vanguardias. La gente sigue hablando de vanguardias, muchos artistas siguen hablando de vanguardias, pero lo que se llama la vanguardia histórica culmina en 1968, en 1970, porque de pronto se descubre, genéricamente, que lo que venimos llamando vanguardia es una especie de búsqueda de lo nuevo por lo nuevo, de lo original porque sí, valorando estos hechos muchas veces a pesar o en contra o en oposición de otros valores que son o serán más importantes para el arte. A partir de ese momento entramos en una especie de caos positivo en el que empezamos a reconstruir ideas, a formular otras y empezamos, gracias a personajes como Duchamp, como Cage, como algunos artistas conceptuales y por supuesto algunos filósofos, sociólogos y críticos e historiadores del arte, a pensar en nuevos modos de actuar con relación a lo que venimos llamando arte. Cuando llegamos a estos primeros años del siglo XXI, nos encontramos con que hay una gran interpretación acerca de que el arte puede ser hecho inclusive por no artistas, por la gente en general. El arte a lo mejor no depende de quién lo hace, sino de quién lo interpreta. Es un poco esta idea de la belleza que viene diciendo que la belleza no es propia del sujeto del objeto, sino de quien la ve. Y de pronto estos conceptos que se filtran, que se matizan, que se discuten, a los cuales se les oponen otros, sí someten a la reflexión muchas ideas acerca de lo que venimos haciendo, para preguntarnos por qué hacemos arte, para qué hacemos arte, para quién hacemos arte. Cuando aparece la fotografía, estamos hablando de más o menos 1850, el arte, la pintura en particular, tiene que ser redefinido o redefinida, porque esta venía haciendo, copias fieles, literales, representacionales, figurativas de la realidad. Y la fotografía ya podía hacer esto. ¿Para qué hacer pintura si había ahora un mecanismo, un instrumento, un modo de hacer mejores copias, de la realidad? Entonces la pintura empieza a interesarse en la textura, en la abstracción, en el concepto, poco a poco,
en la composición, en el color mismo, en la mancha, en una serie de factores que van a dar lugar a corrientes, a tendencias, a escuelas, más tarde a estilos, que finalmente gobiernan o gobernarán lo que vamos a llamar las vanguardias durante mucho tiempo. Pero hoy aparece la fotografía digital, digamos a finales del siglo pasado, que nos hace redefinir la fotografía y también, de nuevo, las artes visuales y las artes plásticas en particular. Si nosotros pensamos qué es lo que hay que reflexionar, qué es lo que hay que pensar en torno a las artes, es algo que sobre todo tiene que ver con los vacíos, con los cambios, con los nuevos lenguajes que vienen produciéndose con las nuevas rupturas y con las nuevas aportaciones. Ya llegamos a la parte final del programa y es hora de decirles a dónde pueden encontrar un poco del trabajo de Bulmaro Basaldúa. Él, como otros artistas, tiene varias contribuciones que tienen que ver con gente que se dedica a algo completamente distinto. Por ejemplo, si a ustedes les suena el nombre de Ray Morteo, un cantante que pues toca muy seguido en el estado de Veracruz, ha tenido en varios de sus álbumes contribuciones de Bulmaro. Él también tiene proyectos que tienen más que ver con lo científico. Hay un proyecto, por ejemplo, que se llama el Archivo Histórico del Agua. Ese archivo tiene textos y también tiene fotografías, y varias de esas fotografías están a cargo de Bulmaro Basaldúa. En general en internet hay bastante de su trabajo. Ustedes se pueden encontrar tanto medios que se dedican a informar como medios que se dedican a recabar quizá más bien conocimiento científico, medios que sirven simplemente como una especie de archivo, también como el archivo histórico, pero por supuesto en la red. Así que basta con hacer unos cuantos clics para encontrar la obra de Bulmaro Basaldúa. Esto fue Más Cultura, yo soy Moisés y nos vemos la próxima.